Bueno, él nació en San Felipe, Guanajuato, y quedó huérfano a los 14 años. Entonces, huérfano de papá y mamá con diferencia de meses. Entonces repartieron, así se acostumbraba antes, repartieron a los muchachos con los tíos. Entonces a mi papá y a otro tío les tocó irse a La Luz, Guanajuato. Mi papá nació en 1880. Él tenía 14 años cuando se fue a La Luz. Y ahí estuvo, pues, toda su adolescencia. Y bueno, el tío los trataba muy mal, los trataba como mozos, no estaba contento. Entonces él se fue, cogió sus cositas, alquiló un burro, se llevó sus cositas y se fue a vivir a Guanajuato. Mi papá fue autodidacta, él estudió inglés. Seguramente La Luz, el mineral de La Luz, estaba en su auge en 1900. Había gente que hablaba inglés y él aprendió inglés y aprendió contabilidad. Entonces en Guanajuato consiguió un buen trabajo como contador, pero se vino la revolución y se acabaron los negocios y quebraron, eran franceses, se fueron a su país. Entonces se vino a León porque aquí estaba otro de mis tíos. Estuvo aquí pues más o menos en 1913 ya casado, se casó en Guanajuato. 1914-15 se vino a León. Los franceses conocían a los Maurer de Atlisco y le recomendaron a mi papá como un buen empleado y le ofrecieron trabajo en Atlisco. Se fue a Atlisco como administrador, gerente de la hacienda. Ahí se quedó viudo, ahí conoció a mi mamá. Mi mamá era la maestra y institutriz de los hijos de los Maurer. Y entonces ya había nacido mi primer hermano. En 1923 nació mi hermano. Se regresaron a León porque había muchos terremotos en Atlisco y mi papá les tenía mucho miedo a los terremotos. Entonces mi tío que vivía aquí en León le volvió a ofrecer que se viniera. Ya tomaba muchas fotos desde Guanajuato y en Atlisco incluso tenían sociedad con otro señor y tenían un negocio de fotografía. Entonces aquí siguió él, puso una tiendita ahí en la calle Madero de máquinas de escribir, de pianos, de instrumentos musicales, tocadiscos, pero no le funcionó y pues siguió como contador. Y yo nací aquí en León, sí, en el barrio arriba. Y luego ya compró casa en la Aquiles Cerdán. Allí ya fue donde desde 1930 hasta el fin de sus días, bueno, esto toda la vida ha estado en la casa. No valora uno de veras el tesoro que es, pero están maltratados porque los veíamos y ahí estaba el montón de álbumes en un librero y era una diversión ir a ver fotos. Yo nunca lo valoré a tal grado hasta que una persona me empezó a pedir fotos y yo le empecé a prestar, pero este señor abusó. Entonces me quedé un poquito asustada y ya no quería yo soltar las fotos. Pero ahí fue donde se empezó a dar de conocer. Empezó ya el MIL, el Museo de las Identidades, a darse cuenta y fue cuando ahí seguimos a pedirme fotos y a partir de la exposición pues ya ha habido un montón de eventos hubo un señor que él de chiquillo veía a ese señor vendiendo fotos de mi papá. Nadie sabía, porque mi papá hacía fotos como postales de León y las vendía en las librerías. Este señor se encontró los negativos, los amplificó, hizo negocio porque él no sabía quién era José Mena. Traía su firma de mi papá en cantidad de restaurantes de León. Por todo León hay fotos de mi papá que las amplificó este señor y las vendía. Pues que se den a conocer, que las quiero yo aquí guardadas, siempre y cuando se le dé el crédito de que son tomadas por él, reveladas por él y hechas por él. Dicen mis hermanos que era muy duro con ellos,
pero a mí ya me lo tenían amansado. Ya nací cuando él tenía 61 años, entonces yo era su chiquiadita. A mí jamás me regañó, para mí era una maravilla. Mi esposo es el doctor Manuel Ángel Aranda Portal, que también es fotógrafo reconocido aquí en León. Cuando mi papá murió, ya estaba yo casada, todo el material de mi papá se lo dio, mi mamá se lo dio a mi esposo. Y ha digitalizado muchísimos. Mi mamá era muy dada a deshacerse de tiliches, entonces muchas cosas las regaló, las vendió. Bueno, yo por ejemplo me gusta identificar una foto y ir al lugar y tomar foto yo, y me gusta de la computadora emparejarlas. Sí, me gusta mucho hacer eso. Como ¿qué te diré? Que fue un señor que tuvo mucha visión para dejarnos la ciudad de León de los años 20, 30. Pues tiene que ser bien recordado, no tiene por qué no. Le gustaba tomar cosas originales, pero eran cosas bonitas, positivas. Desfiles, carros alegóricos, tragedias nunca. Tiene que haber sido una persona de buen corazón. Lo era, pues. Era muy ingenioso. Todo lo arreglaba, no había cosas que no pudiera arreglar, todo. Hizo jabones, hizo espejos, hizo carpintería y talabartería muy bien hecho. Cinturones, portafolios, carteras, mochilas, fue lo último que hizo. Y no me tocó como fotógrafo nunca. Yo lo acompañaba a las tenerías a comprar pieles, el olor, y pues vivíamos en el barrio. El olor del barrio, mis hermanos, los mayores, dicen que se salían los domingos, los llevaba y bueno, llegaban aburridos, cansados, porque era a pie, y llegaban a revelar. Les daban las 12 de la noche revelando. Ya de eso no tengo recuerdo, pero sí hay fotos. No, en realidad nunca le di la importancia que tiene. Cuando tiene uno las cosas, no las valora, ¿verdad? Hasta ahora que ya pasó el tiempo. Pues a mí me da mucho gusto que el Instituto Cultural de León, que el Museo de las Identidades, el Archivo Histórico Municipal, tantas personas que se han interesado en que esto se dé a conocer, y qué bueno que me ayuden, porque para mí esto es un monstruo que no sé qué hacer con él. Que quede, no que se pierda, porque si yo me lo quedo aquí, mis hijos no se interesan mucho. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? Y todas las personas que saben valorarlo, qué bueno que lo aprecien. Yo encantada de la vida.